Hola, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo programa de Ponerse las Pilas, un programa que grabamos con mucho cariño en múltiples países. Soy Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, profesor de la UCB. Mónica, ¿dónde estás hoy día? Hola Marcelo y Marga, estoy en Ámsterdam, soy Mónica Araya y trabajo en temas de movilidad limpia. Y como está también mencionó Mónica, estamos con Marga Wall. ¿Dónde estás hoy día, Marga? Hola Marcelo, Mónica, estoy en España, en Mallorca. Soy Marga Gual Soler, experta en diplomacia científica. Entonces, este es un programa que grabamos y viendo cómo avanzamos para poder descarbonizar el planeta. Y todos los días tenemos noticias malas, otras buenas, otras noticias buenas que se prolongan en materializarse como fue la elección de Biden, pero sin duda Ujú. esta vez hay algo que un hito, porque hace poco habíamos hablado de que California había iniciado un proceso para prohibir los motores de combustión interna, pero esta semana teníamos noticias del Reino Unido. ¿Qué pasó, Mónica? Bueno, tenemos por primera vez en la historia un país del llamado G7, ¿no? Quiere decir una de las economías más grandes del mundo, anunciando que adelanta la prohibición de la venta de vehículos nuevos de diésel y gasolina. Es decir, la adelanta de la fecha que tenía, que era 2040, a una nueva fecha que es 2030. Y esto es una noticia importante porque es parte de un plan del gobierno de reindustrialización, es un plan para crear trabajo, para aumentar las inversiones. Y si bien es cierto, tiene un componente ambiental fuerte y un cambio, un elemento climático fuerte, lo que lo hace interesante es que es el punto 4 de un plan de 10 puntos que busca salir adelante del estancamiento en que están. Entonces le da vuelta a una idea que siempre ha estado presente en el debate climático y le da vuelta a la historia y dice, para salir adelante tenemos que hacer reactivación verde, industrialización verde. Entonces, que venga del Reino Unido es importante porque es una economía grande, pero también porque está anclada en una lógica económica. Entonces, no es como lo más intuitivo y más adelante podemos hablar también de las implicaciones que tiene esto para el debate climático. Lo que también quería mencionar es que esta decisión no es solo una prohibición en el aire, sino que también tiene elementos muy concretos de inversión. Por ejemplo, hay un compromiso de invertir casi 1.500 millones de euros en la aceleración de la infraestructura de recarga y también hay un paquete económico de inversión de unos 12.000 millones de libras esterlinas, que vienen siendo unos 14.000 millones de euros. Y básicamente eso es para tener impulsos en la economía, para promover esta transición a vehículos cero emisiones y en ese sentido es muy buena noticia porque es una señal sobre todo a las empresas que producen autos y bueno, y buses y camiones, aunque por ahora está centrado en vehículos livianos. ¿Qué te parece esto, Marcelo y Marga? Me gustaría mucho, porque esto es como mi mundo, pero no es el mundo necesariamente, por ejemplo, de Marga. Entonces yo estoy súper interesada en oír esas otras perspectivas. Bueno, es interesante, aquí en España se recibió pues un poco la noticia con reticencia, ¿no? Porque en España pues tenemos la industria automovilística es la segunda después del turismo y obviamente el turismo se ha visto muy afectado por la pandemia y la economía ya obviamente había tomado ese golpe, pues ahora este anuncio obliga, ¿no?, a las empresas españolas que mayormente exportan autos a precisamente países como Reino Unido. Entonces esto yo creo que es un efecto, como dices tú, encadenado, que todos los países ahora van a reaccionar de diferentes maneras y vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces ya no se toman esas decisiones aisladas y cuando las toma un país ya está pues ¿no?, seteando la norma para los otros. Y eso me parece ya súper interesante como dinámica, ¿no?, de push and pull entre los países.
Y sin duda tiene implicancias geopolíticas importantes, considerando, por ejemplo, que se haya retirado Reino Unido de la Comunidad Europea y lo que significa también para la industria automotriz de Europa en general, porque los alemanes están mucho más volcados al diésel históricamente, ya salieron trasquilados con el Dieselgate y por tanto han tenido que empezar a pillar a los otros países que están impulsando los vehículos eléctricos. Y el liderazgo que quiere demostrar en la COP26, la cumbre en Reino Unido, ¿no es cierto?, parte por este tipo de medidas ambiciosas. Así que, ¿Qué fue por el lo mismo, Dieselgate, Marcelo? Cuéntanos, recuérdanos qué fue el Dieselgate. al Dieselgate, en los problemas más infames de la historia del medio ambiente, que en un montón de vehículos, Ujú. vehículos diésel, fueron vistos, todos sabíamos los científicos de que los vehículos diésel contaminaban mucho más en realidad de lo que decían en teoría, en el laboratorio, y eso sabíamos que había una diferencia. Lo que no sabíamos es que era una forma deliberada de defraudar los sistemas de medición de emisiones en los laboratorios. Eso no Ujú. sabíamos. ¿Y sabes cuándo se apagaba el sistema de control? Cuando uno tomaba el volante. Entonces, en el fondo, cuando tú probabas tu automóvil en un laboratorio, funcionaba perfecto, pasaba todas las pruebas. Pero el momento que tú movías el volante, se apagaba todo el sistema de control de emisiones y contaminaba 20, 30 veces por sobre la norma. Y eso lo detectaron en Estados Unidos, lo detectaron en Europa, todos los vehículos diésel lo hacían y es un escándalo asqueroso, repugnante, porque causó la muerte de miles de personas y dijeron que van a arreglarlo, van a hacer un recall y van a hacer un ajuste por ahí y por allá, pero es mentira, el diésel no es limpio nunca, lo he dicho. Así que por eso con Mónica Ujú. tenemos enemigo a ese diésel, un ciclista nunca le vas a convencer a un ciclista que el diésel es limpio porque simplemente lo hueles cuando estás cerca de él. Sí, Ujú. y vale la pena aclarar que por muchos años se pensaba que el diésel era relativamente mejor que la gasolina, entonces hubo un factor también desde el punto de vista de los consumidores alemanes, en particular, obviamente esto afectó a más personas más allá de los consumidores alemanes. Pero entonces, por ejemplo, para un alemán que era, digamos, fiel comprador de una marca alemana y había puesto ahí su dinero y de pronto leer que le vendieron algo que era mucho más contaminante de lo que esperaba, eso hizo que la industria automovilística alemana perdiera mucha credibilidad en su país, donde hasta esa fecha eran prácticamente intocables. Entonces, ha sido Ujú. muy interesante cómo algunas de estas empresas han hecho no solo un mea culpa, sino que también en el caso de Estados Unidos han tenido que pagar mucho dinero. Pero entonces sí hemos visto cómo se están volcando hacia la electrificación y entonces ahora más bien la reticencia viene no tanto de ellos como empresas grandes, sino de la cadena que está detrás, ¿verdad? Este montón de empresas que son parte de la cadena que produce un motor de combustión interna y que se sienten amenazados porque vamos a ir hacia un mundo con camiones, buses y otros modelos de vehículos donde ese motor de combustión interna no va a estar. Así que, Marcelo, tal vez vos en tu rol de profesor Mena podrías hacer una breve explicación para quienes nos escuchan de la diferencia entre un motor de combustión interna, que por cierto, en inglés es Internal Combustion Engine. Entonces, si ven tweets donde dice End of ICE, ese ICE es ICE. el motor de combustión interna en inglés. Marcelo, o Ujú. profesor Mena, por Sí, favor, necesitamos sus servicios aquí. sí, perfecto. Entonces, como ustedes saben, se inventaron automóviles a gasolina, lo que se llama el ciclo de Otto. El ciclo de diésel, que es otro que tiene una compresión más fuerte, causa mayores emisiones, pero es más eficiente, pero más emisiones locales. Entonces, eso son lo que teníamos hasta mediados de los 90. Y aparecen los vehículos híbridos. Los vehículos híbridos ya pueden ser gasolina o diésel y son más eficientes porque al frenar, al apagarse, al estar detenido, se apaga el motor. Y eso hace que el rendimiento pueda ser 40% mayor y es un avance, por cierto, y por lo mismo
Yo he tenido híbridos en mi vida, pero lo que ocurre es que siempre emiten algo. Por mucho que los híbridos sean mucho más limpios, siempre emiten contaminación. Y por lo tanto aparecen los autos eléctricos, que son motores de eléctricos y son mucho más eficientes. Entonces, por darte una idea, si tú tomas una unidad de gasolina y la metes en un motor de combustión interna, solamente el 30% de esa energía se transforma en movimiento. Y en cambio, el motor eléctrico, casi 90% de esa energía se transforma, por lo tanto, es mucho más eficiente. Y en la práctica sacan la combustión de las calles, por lo tanto, la gente respira mucho más limpio. Y por otro lado, la energía con la cual tú haces andar ese motor eléctrico viene de la red y puede ser cero emisión potencialmente. Entonces, en la práctica, para poder limpiar el sector transporte, requerimos el fin del motor de combustión interna, de lo contrario no llegamos a cero emisiones netas. Entonces te quería preguntar, entrando en detalle, pues, en el fondo, eh, ¿por qué es tan importante que un país grande lo haya hecho? Porque no es lo mismo que lo haga California, por ejemplo, que lo haga un país, pero también partieron algunas ciudades. ¿Por qué es importante que un país entero diga esto? Bueno, es muy importante porque da una señal de que va en serio esta transformación y que va a ir más rápido de lo que la industria automovilística preveía. Por ejemplo, para cuando estábamos en ese camino a París, digamos, imaginémonos que estábamos en el año 2014, nosotros vivíamos en un mundo donde cuando se imaginaba el futuro, la industria decía, bueno, vamos a tener ICE o el ICE o combustión interna hasta 2070, todavía nos quedan muchas décadas con esta tecnología. Y entonces lo que ha sido interesante es ver cómo se ha roto esa lógica en tan pocos años. Es decir, ahora si una persona dice, vamos a tener motores de combustión interna en el año 2050, que es lo que todavía algunas personas creen, pues uno tiene que decirle, bueno, a ver, hagamos la matemática, porque no dan las cuentas. Si nosotros vemos que vamos para un mundo donde en 5 años ese auto o bus empieza a tener un precio, el autobús eléctrico tiene que tener un precio que es prácticamente al mismo nivel del de combustión interna, va a llegar, se llama paridad de precios o price parity. Eso va a pasar en unos 5 años. Entonces, lo que empezamos a ver es que el ritmo de cambio es más rápido de lo que nos imaginábamos, y una vez que empiece a tener el mercado esa paridad de precios, empieza a acelerarse el cambio al punto que cuando a uno le dicen, no, es que todavía en el año 2050 la mayoría de autos van a ser de combustión interna, la pregunta que uno debe hacer es, ¿y qué tipo de gente va a hacer esa? ¿Que va a preferir un auto contaminante, menos eficiente, que va a ser mucho más, digamos así, es como decir un fax comparado con un teléfono inteligente? ¿Y por qué vamos a estar en 30 años todavía comprando ese fax cuando ya sabemos que vamos para el teléfono inteligente? Entonces digamos que hay un tema ahí del cambio y el ritmo de ese cambio que está pasando de una forma que era inimaginable hace 5 años. Entonces lo que es interesante de la decisión del Reino Unido, que no es el primer país, por cierto, pero que es el primer país que tiene el primer país grande con el año 2030, es que tiene mucho sentido si lo pensamos desde un punto de vista industrial, porque si para el 2050 nosotros tenemos que ser una economía cero emisiones y estos autos duran, pongámosle 10, 15 años y empezamos a hacer las cuentas para atrás, lo que va a ser interesante es que alguien que tenga la capacidad de ver su empresa y decir, quiero ser parte del futuro, va a decir, bueno, 2050, estos autos duran 10, 15 años, pues yo voy a tener que parar de producirlos como industria en el 2040 o en el 2035. Entonces, lo que está haciendo el Reino Unido al decir 30 es que le está diciendo al sector privado de su país, queremos ser parte de ese futuro y empecemos ya. Entonces, es una señal de aceleración a su propia industria automovilística. Es una señal desde la industria. Entonces,
es muy importante no caer en el error que a veces escucho en algunos debates de inmediatamente pasar a la discusión de, pero tenemos que andar más en bici, tenemos que andar en bus. Sí, tenemos que andar mucho en bici y en bus y caminar, sí. Y a la vez tenemos que asegurarnos que la industria deje de producir estos vehículos y estas decisiones, eso es lo que buscan. Entonces, hay otros países, por ejemplo, Holanda, donde estoy, tiene la meta el 2030. Noruega tiene la meta del 2025. Una forma en positivo en que se ponen estas metas para que no suene tan dramático, en vez de decir el fin de las ventas de motor de combustión, la forma, digamos, en positivo en que lo hacen en Holanda, es decir, vamos a tener un paradigma de 100% ventas, cero emisiones. En el caso del Reino Unido, le dieron un periodo de gracia de 5 años a los híbridos porque hubo lobby insistente de las empresas que están aferradas a la tecnología híbrida, que viene siendo el equivalente de aferrarse a un fax. O sea, es como decir, denos tiempo para seguir vendiendo faxes porque sabemos que vamos a dejar de existir. Entonces después podemos hablar de los famosos híbridos, pero tengamos muy claro que un híbrido es un carro de combustión interna muy eficiente, pero sigue siendo un carro de combustión interna. No es un carro cero emisiones eléctrico. Entonces algunos dicen que posiblemente, si es que la paridad de precios está el año 2025, es posible que ya hayas comprado tu último auto a combustión interna y que el próximo que te toque va a ser un auto eléctrico. Marga, desde España yo sé que hay una preocupación, pero también de repente recordarnos un poco qué autos se fabrican en España, por qué marcas, cuáles son, porque yo solamente me acuerdo de SEAT, pero no La sé si SEAT. hay otro, si hay otros más y por qué es tan importante y qué implicancias tiene eso para la política industrial de España, la integración con la Comunidad Europea. Sí, te iba a decir, la SEAT es ¿no? Es el coche emblemático. SEAT Ibiza, todas las islas con los nombres tan evocativos que tenemos obviamente, o sea, en la ley de cambio climático de España está contemplada esta transición, pero para 2040. Entonces, lo que decía Mónica, que esto está forzando a los demás países a recalibrar ¿no? sus metas, porque obviamente España, como decía antes, su fabricación, el 11% es para exportación al Reino Unido. Entonces, ahora el tema es cómo ¿no? La reticencia viene cómo innovar y cómo pues convencer que la vía es esta, ¿no? Y que la meta que teníamos de 2040 hay que recalibrarla para pues conseguir eso que dice Mónica. Si tenemos que descarbonizar para 2050, no podemos empezar en 2040, 2045 pues eso, por la vida de los autos. Entonces, como que esta cuenta atrás me parece que ayuda mucho pues a las personas, sobre todo a la hora de tomar decisiones tan prácticas como es la compra de un coche, pues entender el porqué de estos plazos y el por qué hay que empezar antes de lo que inicialmente habíamos previsto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo explicas a la persona que está tomando, ¿no? la decisión de comprarse un auto? Es muy importante esos argumentos que has comentado, Marcelo, porque si no, obviamente, si el precio es el factor de decisión, pues todavía no hay paridad de precio, entonces la diferencia es muy, muy grande y es una barrera para muchísimas familias, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos, cómo no convencemos de que es una inversión, de que el auto va a durar más, de que pues a lo mejor ahora todavía no hay paridad de precio, pero ya es una inversión que vale la pena? Y sabes que mi experiencia ha sido con esto que me costó mucho convencer a mi esposa a comprar un auto eléctrico. La Mónica sabe eso, fue parte del proceso. Tuvimos una cena estratégica en la cual la convencimos y encontró, bueno, en todo caso no sabía lo que estaba metiendo porque entre tu marido que trabaja en temas de autos eléctricos, tú, era imposible que saliera, y más encima en Ámsterdam, la ciudad de las bicicletas, imposible salir sin el auto eléctrico. Y lo que decidimos, porque el desafío es el siguiente: si yo tengo una familia de 5 personas, hoy día la cantidad de vehículos eléctricos para una familia de 5 personas es mínima. Y cuando tú estás buscando a un ambientalista, el ambientalista ocupa su bicicleta usualmente para andar en auto, perdón, para andar al trabajo, y ocupa este vehículo cuando está con la familia.
Y por tanto, cuando está con la familia, muchas veces quiere ir a la playa y son 200 kilómetros que te requiere, y te pone en tela de juicio qué tanta autonomía requieres. Tienes que preocuparte, Ujú. porque como decía alguien la otra vez, es como levantarse todos los días y prender el auto y que quede un cuarto estanque. En el fondo, tienes 200 kilómetros de autonomía y es una joda, porque en realidad no puedes, por ejemplo, esta cuestión de que se me quedó el chaleco en la casa de la abuela que queda a 100 kilómetros, es que se acabó eso, porque significa parar a una estación de carga. Entonces, es un cambio cultural, pero lo que yo le digo, y tengo que explicarle a mi señora, es que hay que vivir en el mundo como si tuviéramos límites planetarios, porque efectivamente es así. Y la autonomía podría ser mayor, pero eso significa traer más litio de algún lugar, muchas veces será de Ujú, Atacama, necesita más ujú. cobalto, y hay niños que están sacando el cobalto en Congo, entonces tampoco queremos contribuir a un problema porque no queremos, no estamos dispuestos a poder simplemente vivir con un estanque, un cuarto estanque al iniciar cada día. Es que me parece un argumento que todavía más en los países pequeños o en las islas como la que yo vivo, es como dicen, un no-brainer, porque no podemos hacer más de 70 kilómetros en recto, ¿no? Es una isla mini. Y ahí la oportunidad de innovar bueno, Y buenísima. ¿En también Costa Rica de cuánto lado a lado? ¿Cuánto es? Porque son yo no he estado de lado a como lado. 500, 400, 500. Es un país perfecto para la movilidad eléctrica. Pero digamos, más allá del tema de los consumidores individuales, que eso se va a ir resolviendo conforme vayamos alcanzando la paridad de precios. Yo pienso que una cosa que se ha perdido de vista en este debate, sobre todo en América Latina, donde somos la región del blanco y negro, ¿no? Todo debate siempre es o Ujú. esto o lo otro, ¿verdad? Entonces somos tan así que he presenciado debates entre gente que anda en bici, entonces le hacen bullying a quien se compró la bici eléctrica porque esa no es una bici de verdad. Entonces, en una región donde tendemos a eso, el blanco y negro, muchas veces el debate de electrificación se ha trivializado, pero digamos cuando uno está en este lado donde ya hay evidencia de que están entrando en otra etapa, una de las cosas que ha ayudado mucho es el hecho de trabajar con las empresas que tienen flotas grandes. Entonces, lo que pasa en ese caso es que si por ejemplo ves la iniciativa EV100, que trabajo mucho con ellos, gente encantadora, la lógica de ellos ha sido convencer a empresas líderes de que se comprometan públicamente a electrificar sus flotas entre ahora y el 2030. Es decir, tienen 9 años para hacerlo. Y cuando agregas esos autos que son flotas corporativas, no solo para autos, digamos, de los ejecutivos o ejecutivas, sino, digamos, empresas que hacen entregas en las ciudades, son más o menos 4.5 millones de unidades. Entonces, estas empresas lo están haciendo porque ahorran y para ellos el precio del vehículo no es lo importante. Para ellos lo que es importante es lo que se llama el TCO en inglés, Total Cost of Ownership. Entonces, cuando uno va a estos debates ya más centrados en cómo acelerar esto, lo que ellos te dicen es, esto es viable porque el TCO, el TCO es muy atractivo para nosotros. ¿Cuál es la barrera? No es ni siquiera la infraestructura. La barrera que han tenido es que la entrada al mercado de estos otros modelos que necesitan ha sido lenta. Entonces, lo que ha ayudado mucho este tipo de agregación de la demanda o aceleración de la demanda es poder ir y decirle a la industria automovilística, dejen de decir que no hay demanda. Dejen de decir que, es que mi tía no quiere o mi abuela no quiere pasarse. Ese no es el punto. El punto ha sido que la industria ha sido lenta. Entonces ahora esto que estamos viendo con estas fechas nuevas es una aceleración. ¿Por qué? Porque ya Francia, que tiene el 2040, está diciendo, puede ser que tengamos que adelantarlo. Si vemos lo que hizo California al poner la fecha 2035, marcó un hito en Estados Unidos y ahora Quebec, que es una provincia que usa a California de referencia, dijo el fin de semana pasado, vamos a hacer 2035. Biden privadamente, para quienes trabajan en eso, que en Estados Unidos, pues fue buena noticia que Biden está muy abierto en un país
tan emblemático en la cultura de autos, está dispuesto a entrarle al tema. Entonces, a lo que voy es, la constelación se está armando de forma que hay 2 países donde los ojos están puestos porque no están diciendo nada al respecto. Alemania Japón. y Japón. Japón porque se empantanaron Apostó al hidrógeno y apostó mal. y se cerraron. Y en estas cosas no se puede uno cerrar, hay que abrirse. Y en el caso de el hidrógeno tiene podemos hasta hablar de eso en otro episodio, pero tiene potencial y sabemos que es una gran oportunidad para la industria y el avión, los aviones y los barcos, pero para no para las, sí. ¿verdad? Se cerraron. No. Y el otro país emblemático es Alemania. Entonces, al menos en mi trabajo diario, que sepan ustedes 2, queridos amigos, que paso mucho tiempo pensando en Alemania y Japón. ¿Y qué pasa con China? Es que China, son ya los ellos se líderes, tiraron a absoluto. pista. China nos ve y se ríe, o sea, nos ve a los demás y dicen, a ver, chicos. Millones de vehículos eléctricos. Y buses. Y la práctica los incentivos son súper claros. Pero también vehículos. En el fondo tú tienes que sacar una patente, ¿no es cierto? Un permiso de circulación. Si tú tienes vehículo eléctrico, tienes la chance de tenerlo más rápido o mucho más barato y hay un incentivo económico claro. Ellos apoyan en el fondo a su industria, cuando hacen ese tipo de cosas y está bien apostado. Pero yendo, porque solamente planteé las cosas negativas del auto eléctrico, en la práctica hoy día tú tienes estacionamiento gratis con un vehículo eléctrico en muchos lugares. Tú te vas a cargar y la carga es gratis y eso es una gran ventaja. Y aunque tuvieras que pagar la electricidad, estamos hablando en torno a un 70-80% menos de costo por cada kilómetro. Para los chilenos estamos hablando en torno a 70 pesos, 80 pesos, que es como casi 10 centavos de dólar por kilómetro de ahorro, y tú simplemente vas sumando cuántos kilómetros pueden ser fácilmente, no sé, $2.000, $3.000 de ahorro al año cuando es una persona natural. Pero si tiene una flota comercial, como tú decías, Mónica, tú eres un taxi o Sí. un taxi colectivo, entonces se paga en 3 años, 4 años y después solamente ganancia. Entonces es muy bueno. Y por otro lado, también son vehículos muy simples. Es como un auto control remoto. Y en el fondo, y bueno, después te voy a pedir consejo, Mónica, para poder hacer esto, pero incluso es tan silencioso que le ponen un ruido artificial. El mío tiene un motor como una nave espacial, para que la gente sepa lo que viene, porque de lo contrario se da vuelta y hay un automóvil y no tienen ni idea que venía. Son demasiado silenciosos que evidentemente tienen una ventaja para la ciudad, ¿no es cierto?, que no tiene tanto ruido. Y otra cosa que conecta con los temas de Marga, de diplomacia y de colaboración y ya entrando en conectar temas. Otra cosa interesante que está pasando es que como no se pudo hacer la COP este año por COVID, pues se pasó para el año que viene y eso da un espacio más amplio de hacer cosas. Entonces, una de las campañas prioritarias para la COP por parte de la presidencia británica es el tema de transporte terrestre y en particular vehículos cero emisiones, tanto vehículos livianos para pasajeros como elementos de transporte más pesado. Y entonces en ese sentido, justamente en estos días se va a dar la primera reunión del Consejo, se llama Consejo para la Transición a Vehículos Cero Emisiones y va a tener 15 países en ese consejo que son países con huella manufacturera vehicular, es decir, los principales productores, y la idea es que en estos diálogos de aquí a la COP, estos países con todas sus diferencias y con todos los elementos que ya se pueden imaginar que van a surgir, no, yo no puedo poner esta ley o yo no puedo hacer esto, otros van a decir que quieren ir más rápido, entonces eso va a hacer que cuando lleguemos a la COP en Glasgow el año que viene, va a haber un espacio ya marcado por la presidencia británica para hablar del tema. Y parte de mi trabajo, por ejemplo, con los Climate Champions, es ir a buscar los compromisos de otras partes de la cadena de valor para que cuando ese momento llegue por parte de los gobiernos, haya del otro lado líderes en diferentes esferas diciendo, bueno, yo me comprometo a parar de producirlos. Empresas de infraestructura de recarga digan, yo me comprometo a poner la infraestructura y así. Entonces, se está volviendo bonita la historia.
Y no solo, o sea, no solo es el cambio climático lo que está aquí en juego, porque conecta con la salud. No sé si han visto un informe que salió hace poco de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. María Neira, que es la directora de Salud Pública y Salud Ambiental, que es española además, pues mostró un estudio que correlaciona, ¿no?, las ciudades más contaminadas con la severidad del COVID. Entonces esto se sospechaba y pues parecía que tendría una implicación muy importante en el estado de los pulmones de la persona que se infecta por COVID, de la progresión de la enfermedad, pero esto fue de poco demostrado por varios estudios. O sea que en realidad estamos hablando de una cuestión inmediata, ya no es 20, 30, 50, es una cuestión inmediata porque el COVID que tenemos hoy y esa afectación por COVID que tenemos hoy de nuestra salud es directamente, ahora está correlacionada con la cantidad de contaminación que hay en nuestra ciudad. Así que eso me parece un argumento ya también súper inmediato y súper aterrizado para que podamos aumentar esa presión y esa ambición hacia la COP. Sí, tiene un punto ahí, porque en la práctica lo que no tiene mucha conciencia la gente es que cuando uno huele el olor a gasolina o a diésel, si uno tuviera un contador de partículas, y yo he tenido la suerte de tenerlo, de la cantidad de partículas ultrafinas, que son de diámetro de partícula de 100 nanómetros o menos, el número es gigantesco. Entonces, por ejemplo, si estamos acá, yo estoy en mi patio, deben haber unas 3000 partículas, y si yo voy a un tubo de escape de un vehículo gasolinero, esto pasa, y pongo directamente adentro, pasa 30.000, pero si yo lo pongo dentro de un vehículo diésel, eso pasa a 300.000 y es una brutalidad. Y entonces ya está ultra demostrado de que las personas que están trabajando en la calle, la gente que está repartiendo, la gente que tiene una tienda de un patio, etcétera, respira mucho peor. Y por lo Ujú. tanto, esto es fundamental hacia adelante para realmente dar el aire limpio y que miremos para atrás y decir, ¿qué estamos pensando? Quemar lo más tóxico que ha imaginado el ser humano, cancerígeno en todos lados, quemarlo donde la gente vive. Hay un famoso periodista chileno que murió de cáncer al pulmón y dice, yo mira, cuando estaba muriendo, Ricardo Soto, me decía, conversaba con él, me entrevistaba, me decía, mira, Marcelo, em, yo fumé toda mi vida y tengo cáncer al pulmón y probablemente muera, pero hay millones de personas que están fumando el aire, que están respirando cosas que no decidieron y que van a Ujú. morir por cáncer también, porque casi uno de cada 4 cánceres a pulmón se debe a esto. Entonces, por eso es tan importante el lado humano del fin del motor de combustión interno. Y para celebrar a la gente que también ha sido líder en este campo, aunque estamos hablando del Reino Unido y estamos hablando de países y tenemos que hablar de países porque la política pública nacional es vital, hay que celebrar el hecho de que muchos de los esfuerzos pioneros vinieron de ciudades concretas, de alcaldías concretas, ¿verdad? En el fondo, los Ujú. países están ahora dando la pauta, pero estos mini experimentos ya se estaban dando desde antes. Por ejemplo, y conectando a Marga y a Marcelo, aquí en la ciudad de Ámsterdam, la visión de llegar a ser una ciudad cero emisiones en el año 2030, o sea, menos de 10 años, es una visión que cuando uno va a la página y busca el documento de política pública para la ciudad, está totalmente justificado por el hecho de que ellos se dieron cuenta que en Ámsterdam la calidad del aire no cumplía con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Entonces dijeron, vamos a Ujú. eliminar el motor de combustión justamente para poder cumplir con esos estándares y proteger la salud de la gente en Ámsterdam. Entonces es muy hermoso porque aunque es una limitación decir que no vas a vender algo más, en el fondo también es abrirte a darle mejores opciones a la ciudadanía. Entonces hay que insistir mucho en eso para que no lo capture el debate quienes solo ven conspiraciones. A mí, por ejemplo, conectando también con lo que dijiste de mi esposo, Marcelo, y para que ustedes sepan cómo estos debates pueden llegar a ser difíciles. En Costa Rica, cuando nosotros trabajamos esto en Costa Rica Limpia, inventaron
historias, ¿no? Por ejemplo, conspiraciones. No, la única razón por la que Mónica está haciendo esto es porque tiene un esposo y van a traer carros eléctricos importados a Costa Rica y van a hacer un montón de dinero. Entonces, a lo que voy es muy interesante porque incluso en países tan chiquitos como Costa Rica, donde no hay industria, se armó la conspiración. Entonces imagínense lo difícil que debe ser en Alemania, lo difícil que debe ser en un país como España. Y no subestimemos que es difícil, pero hay que hacerlo. Y ese fue el tema de la semana, el kit de motor de combustión interna. Y ahora en la sección ponerse las pilas, tenemos que traer esto a la realidad. Y no tenemos por qué partir con un auto eléctrico ni comprar ninguna cosa que pueda ser tan loca como esa, porque es imposible. De hecho, estoy mirando las cifras en Chile, 59 vehículos eléctricos comprados en todo el año, nos falta mucho para pillar los 400.000 de combustión interna. Entonces, pero, por ejemplo, yo creo que una forma de poder ponerse las pilas es probar un scooter eléctrico. Están disponibles aplicaciones, lo que se llama la micromovilidad. Una vez que uno lo prueba en sistema de arriendo, puede pensar comprarlo. Yo conozco mucha gente que anda en Santiago con estos scooters eléctricos, una maravilla para ellos. Y también no es andar en bicicleta, pero tampoco es tan flojo porque tú estás parado, entonces igual es bastante activo. ¿Qué harían ustedes para ponerse las pilas esta semana, chicas? Bueno, yo lo que quisiera dar como ejemplo de ponerse las pilas, les invitaría a que vayan al portal Movilidad. Es un portal latinoamericano que se está poniendo mucho las pilas contando las historias de movilidad cero emisiones de la región en español. Y en particular este sábado que pasó, tuvieron el primer concurso de movilidad eléctrica de la región. Yo estaba en el jurado y fue muy bonito porque quienes ganaron porque propusieron un candado para las bicis eléctricas que se las roban, un candado inteligente, y hubo otros segundos y terceros premios, pero a lo que voy es que una forma de ponernos las pilas es apoyando las iniciativas de la región que están tratando de competir en las noticias, porque sabemos que si no todo el show se lo llevan las noticias de los vehículos de combustión interna, porque tienen muchos más presupuestos en las revistas y en la tele. Entonces apoyemos también estos esfuerzos regionales. ¿Qué vas a hacer tú, Marga, para ponerte las pilas esta semana? Bueno, ya saben que no tengo auto, siempre lo digo aquí, sigo sin auto. Cuando venga la paridad de precios lo compraré. No, pero un tip que les quiero dar, que pues cuando viajo por trabajo y estoy en una ciudad, uso mucho Uber, ¿no? Hablando tú, Mónica, de las flotas y que realmente tienen una gran responsabilidad estas empresas que tienen grandes flotas, pues Uber obviamente es una de ellas y aunque los autos no sean suyos, tiene un programa de Uber Green. Entonces, cada vez que usas la aplicación Uber, no sé si está en todas las ciudades, pero por ejemplo en París, que yo voy mucho allá, pues puedes elegir un vehículo normal o puedes elegir un vehículo eléctrico. Entonces, esto te da la capacidad de no contribuir a contaminar esa ciudad que estás visitando, no añadir con tu presencia más polución. Y también lo importante es que, en mi experiencia al menos, es el mismo precio. O sea, que no he tenido diferencias en un Uber normal y un Uber Green. Entonces, eso para mí es una cosa muy accionable que no cuesta nada y que no te cambia nada, pero creo que es muy beneficioso. Entre tanto podemos hacer estas cosas hasta que llegue la paridad de precio, pero y Marga se compra un auto al fin. Ocupar una bici eléctrica que, según lo que dicen, la electricidad es más limpia que el metabolismo humano, es más limpio ese kilowatt-hora del enchufe que ese completo o churrasco que comemos, como le decimos en Chile. Así que yo creo que lo eléctrico tampoco es malo. Eso. Entonces, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Ponerse las Pilas. La próxima vez estaremos celebrando los 5 años del Acuerdo París, así que atentos a eso. Nos vemos. Hasta luego y gracias por escucharnos. Chao, un abrazo.